Hablábamos, Óscar, de que nuestros gestos nos delatan más incluso de lo que nosotros pensamos habitualmente. Y tú me hablabas ahora de que hay unos microgestos, que es en lo que vosotros más trabajáis, más indagáis, más investigáis, que hay unos microgestos que nos delatan especialmente. Explícame qué es un microgesto, qué es una microexpresión. La diferencia entre una expresión normal en el rostro, quiere decir en todo el rostro, a una microexpresión, es que solo la vamos a ver en una parte del rostro, en las cejas y los párpados, o solo en los párpados o solo en la boca. Dura una décima de segundo y se produce con la condición de que el interlocutor quiere retener esa reacción emocional. Es decir, aun conociéndolas y aun identificándolas, sería muy difícil hacer un entrenamiento, un adiestramiento para controlarlas, porque si me dices que es algo tan automático, ¿no?, y tan interiorizado, son difíciles de controlar, ¿no? No es que sea difícil, es que es imposible. Es imposible. Te pongo un ejemplo. El motivo por el cual se producen es porque es una reacción fisiológica. Es como si yo te pido que dilates la pupila. Tú me vas a decir, no puedo dilatar la pupila. Yo no controlo eso. Pues esto es el mismo principio. Pero la parte del cerebro que gestiona el movimiento voluntario de los músculos es diferente a la que se activa cuando hay una reacción involuntaria. Y es precisamente en estas microexpresiones incontrolables, involuntarias, en las que vosotros os fijáis a la hora de analizar con muchísimo detalle cuando una persona miente, cuando está siendo sincera y cuando está diciendo la verdad. Porque al final nuestro organismo, ¿no?, nos traiciona. Sí. Por eso es tan valiosa, ¿no? Por eso es un arma tan valiosa esta herramienta, esta evaluación que vosotros podéis hacer a nivel gestual. ¿Qué importancia tiene a nivel judicial en casos como el que estamos hablando, ¿no? Porque he visto, habéis entrado en el tema de Rosario Porto, también tenéis algún análisis de Bretón, el pederasta de Ciudad Lineal. Claro, ¿qué importancia puede ser? Es una pata quizás de la que está cojeando nuestro sistema a la hora de verificar si alguien miente, bueno, ¿no? Hay que decir que progresivamente los juzgados ya cada vez más van solicitando este tipo de periciales. La importancia desde el punto jurídico es la misma importancia que puede tener cualquier otro medio probatorio. Pero hay algo muy importante que es, digamos, fundamental dejar claro, y es que una pericial de este estilo de análisis de lenguaje gestual, el dictamen final, el objetivo, no es decir si alguien miente o no. Al menos jurídicamente. El objetivo es acreditar la espontaneidad y coherencia del lenguaje gestual de una persona cuando hace referencia a un hecho vivido. La importancia respecto a un informe pericial es lo que para que te hagas una idea, cada 40 minutos de entrevista el ser humano realiza unos 250 gestos que no sabe qué hacer. Cada uno de estos 250 gestos se analiza por separado de forma inconexa y se establece cuál es el tiempo neuronal de reacción. Por ejemplo, las manos son importantísimos. Si digamos un informe pericial, el 50% es la cara y el otro 50% es las manos, ¿vale? Cuando la información que la persona da es espontánea, la forma en la que se trabajan las manos, y cuando digo forma no me refiero al gesto en sí, sino al tiempo de reacción en base a la cronología de los gestos. Exacto, la cronología gestual, exacto. Los 4 parámetros fundamentales que se han de tener en cuenta para cada gesto es acción desencadenante, cronología gestual, coherencia y durabilidad, ¿vale? Todo esto se mide por separado de cada uno de los 250 gestos que luego se ponen en el informe pericial, como te enseñaré ahora, los 250. A veces son 300, a veces son 200, es decir, es el modo de la media. Cada uno se establece por separado, se analiza por separado, se contextualiza y se pone en el informe. Por lo tanto, un informe son 200 páginas. Eso, ¿y 200 páginas en horas? ¿Cuántos puede llevar? Trabajo. Trabajamos en equipo, es decir, trabajamos varias personas en un informe. Y tenemos, digamos, aplicaciones informáticas creadas por nosotros para poder trabajar en red. Pero desde un trabajo, desde que empieza hasta acaba, calcula unas 50 horas de trabajo más o menos.
Ujú. Me comentabas que hay en muchas periciales que vosotros estáis haciendo ya de oficio, es decir, que es el propio juzgado el que no es una pericial de parte que te llama el abogado de no sé qué porque voy a ver si... No, es el propio juzgado el que de oficio os llama para que lo que también eso está dando mucha solvencia, ¿no? En Sí. este sentido. ¿Estáis notando que cada vez más se tira de vosotros para clarificar Sí, determinadas... sí, porque el mundo jurídico es complejo, es decir, cuando digo complejo es que es hermético, es prudente, porque se sienta lo que se llama la jurisprudencia menor. Entonces al principio se trabajan estas cosas con cierta prudencia, ¿no? Claro. Siempre hay alguien más atrevido que dice yo lo quiero probar bajo mi responsabilidad como juez, y cuando empiezan a resultar y ven que tienen un resultado rápido en un corto espacio de tiempo, pues al final luego esto se empieza a expandir y hablar entre ellos. Hasta tal punto que en el año pasado, si mi memoria no falla, sí, el año pasado, el Departamento de Justicia de la Generalitat dio de alta la especialidad en el aplicativo de los juzgados, de toda Cataluña. Es decir, un juez de Cataluña va a la aplicación para solicitar una pericial y se encuentra con esta modalidad, que se dio de alta además de una forma separada de cualquier otra. No depende de psicología ni de medicina, porque hay algo que es muy importante. Este trabajo no tiene nada que ver con psicología. Y tú dirás, hombre, algo tendrá que ver. No, te digo por qué. Lo que se mide es un elemento tangible. Tiene un tiempo neuronal y una reacción. La psicología evalúa, hace perfiles, es un intangible. Nosotros no evaluamos, no hacemos perfiles, no hacemos una conjetura, lo que hace es una medición y un cálculo numérico. Comentábamos antes en el off previo que tuvimos la especial relevancia que ha tenido este tipo de análisis en casos como, por ejemplo, el de una niña, ¿no? Que estaba siendo, pues que estaba recibiendo abusos por parte de su padre. Claro, en el caso de los niños estamos hablando de algo muy complejo, porque Sí. imagino que un niño durante un interrogatorio cuenta bien poco, porque son niños, por vergüenza, por miedo, por temor, por lo que sea, ¿no? Y en esos casos el lenguaje gestual es todavía más importante porque nos dice más cosas de las que el propio niño puede expresar. Explícame un poco cómo fue el trabajo en el caso, bueno, de este menor o de otro, ¿no? Y Vale. las conclusiones a las que llegasteis y cómo. Pues mira, en primer lugar, hablemos del marco jurídico, porque has dicho algo muy importante. Es complejo porque el niño apenas habla. Cuando hablamos de niños hablamos siempre de a partir de 4 años para hacer este Sí. tipo de trabajo. Hace unos años se modificó la ley en España. Hay una ley orgánica, que es la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, que en su artículo 9.2 dice que el menor, refiriéndose a un proceso jurídico, tendrá derecho a ser oído y escuchado mediante formas verbales y no verbales de comunicación. La ley ya interpreta, ya entiende que podemos expresarnos de forma no verbal y no tiene por qué ser necesario hablar para que esté sucediendo algo, y en el caso de los niños tiene una especial importancia. El 50% del tiempo se hablan de cosas que no tienen nada que ver con la pericial. Esto es vital para que haya ese componente forense de comprobación. Es decir, Para cotejarlo hacéis, ¿no? exacto. Y de repente se le enseña la foto del padre. Es impresionante ver el vídeo, lógicamente entender que no te lo puedo mostrar. No, claro, es una menor. Cómo le cambia la cara a la niña cuando ve la foto del padre. Microexpresiones de miedo, microexpresiones de repulsión, y en lugar de hacer una pregunta directa, concreta o sugestiva, que sería, digamos, procesalmente, digamos, inviable, lo único que le haces es, oye, ¿qué es lo que sucede? Un gesto no concluye nada. Igual que una palabra tampoco. Es la suma de un montón de gestos en un contexto determinado comparado con otro tipo de gestos. Esto, de hecho, también se habló cuando hicimos la formación con el sindicato de policía en Galicia. En el caso de la niña fue tan vital que le sacaron la custodia al padre, ¿no? O sea, sí se tuvo muy en cuenta por parte del tribunal. Sí. Qué importante es esto, ¿no? Para los que somos padres y tenemos niños pequeños y sabemos precisamente que los niños no mienten tanto como queremos pensar. Óscar, me interesaba, hablabas ahora
de lo que le comentabais a los policías, ¿no? Sí. De que pues antes de un interrogatorio, por ejemplo, es bueno que hablen de cosas triviales para ver un poco, pues reconocer un poco gestualidades en esa persona, ¿no? ¿En qué consiste un poco la formación? Porque claro, vosotros sois expertos, para vosotros es mucho más, tenéis las aplicaciones, bueno, es vuestro trabajo, pero ¿en qué consiste un poco la formación que le dais a los agentes a la hora de decir, ¿dónde están las claves en las que ellos tienen que fijarse para ver si en un interrogatorio una persona puede estar escondiendo algo, ocultando algo? Vale. ¿Qué es un poco lo que les...? La formación tiene varias fases. La primera parte es como el que estudia un idioma que primero tiene que aprender un vocabulario, pues es algo así, traducido a gestos, identificar y reconocer en un primer momento expresiones que son universales y que a veces entre ellas se parecen pero que pueden ser confundidas. Por ejemplo, una expresión de tristeza en la que tú ves esta curva que se genera así en las cejas, esta pirámide, ¿vale? Es muy fácil identificar si las cejas son rectas. Si son redondeadas o levantadas por las esquinas, cuando se levanta el músculo del centro hará una línea recta, no hará esa pirámide. Luego entonces me puedo confundir y puedo interpretar que la persona no está triste. Y después ya estamos hablando de las técnicas de cómo preguntar de una forma u otra. Estábamos hablando del ámbito judicial, del ámbito policial en el que dais clases, de la importancia que tiene esto a nivel judicial, pero tú me comentabas también que trabajáis mucho en el ámbito de las empresas, ¿no? Me comentabas Sí. lo de nuestro banco, que tiene el protocolo de detección y acoso, prevención de prevención del acoso laboral, ¿no? Sí. ¿Notáis que las empresas cada vez dan más importancia a esta detección de problemas dentro de sus plantillas, entre el personal que puede haber, y que de ahí a que echen mano de vosotros? Sí, en primer lugar, no solamente que las empresas cada vez están más sensibilizadas, que además la ley les obliga. Ahí entra nuestra parte, que es lo que se llama el monitoring, el seguimiento. Cada 3 meses se hacen entrevistas, que incluso a veces son hasta por videoconferencia y son confidenciales, sobre el estado laboral de la empresa, lo que ve, y si se detecta algo, aunque no lo diga, por la cara, ¿vale? Ahí entonces damos la voz de alarma y se inicia una investigación. ¿Y cómo lo hacéis, Óscar? Me dices que con videoconferencias cada 3 meses, en las que no tienen que ser directamente con trabajadores que estén denunciando una situación. ¿Lo hacéis así con un poco las plantillas? Vamos, sí, se va haciendo aleatoriamente por diferentes departamentos, donde primero tenemos que comprobar que están informados de cómo funciona el protocolo. Oye, ¿funciona bien? ¿Sabes lo que tienes que hacer si notas, si ves acoso o crees que te están acosando? ¿Sabes en cuánto tiempo se te tiene que responder? La persona tiene que estar informada de esto. En realidad, ¿sabes qué sucede? Que muchas veces un propio empleado no sabe lo que es acoso laboral. Porque, ¿qué es acoso laboral? Es todo aquello que la ley tipifique como acoso laboral. Quien decide lo que es el acoso es un artículo en la ley, no hay más. Entonces, en eso te tienes que basar a la hora de hacer las preguntas. Entiendo. Y en el caso de los coles, que también me comentabas, que sí, es súper importante ahora mismo detectar casos de bullying, y volvemos a entrar otra vez en el tema de los niños, de lo que dicen sin decir, de que se creen ocasiones que mienten, de que unos se señalan a otros y entonces... Claro, ¿cómo sabemos quién miente y quién no? ¿Qué os estáis encontrando? El problema del acoso es el silencio. Este es el problema del acoso, del bullying dentro de las escuelas. El trabajo con los profesores va hacia ese sentido. Yo voy hablando con los niños, puedo detectar cuando hay una figura, a través del lenguaje corporal, cuando hay una figura dominante o un grupo dominante dentro de una clase y una persona o un grupo más sumiso a un cierto de personas. El lenguaje corporal te ayuda a detectarlo. A partir del siguiente paso, ¿cuál es? Tengo que coger a este niño, hablar y preguntarle. Independientemente de lo que me diga, que no me lo va a decir porque no va a delatar por miedo a las consecuencias, da igual lo que me diga. Habrá partes en su cara que parece que este niño tiene miedo y está pasando algo. En este caso y en todo lo que me estás contando, ¿no? Un gesto vale más que 1000 palabras y nunca es más verdad, sí, el refrán, ¿no? Tenéis muchísimas vías, muchísimas aplicaciones para el tipo de
de investigación y de trabajo que vosotros realizáis. Me dices que tenéis cursos de formación para gente que estudia con vosotros y que después pues puede acabar haciendo un peritaje judicial o una cosa de estas. ¿Estáis notando que hay mayor interés, más peticiones, mayor interés de la gente por un ámbito que a priori no era muy conocido? La diferencia del 2020 al 2021 pues fue un aumento de casi un 200% en peticiones de hacer este tipo de formación. Para lo que es formación inicial, para decir, oye, yo quiero iniciarme, quiero tener una buena formación, hay formaciones online que van de 50 a 150 horas. Con esto tienes una muy buena base. Con esto ya tienes una muy buena base para que a ti te sirva como profesional. Dependiendo de tu respuesta, cada vez hay más petición porque cada vez se conoce más. Es decir, es necesaria esa base científica, esta cronología de tiempos de la que me estabas hablando, ¿no? Que es tan importante. Vosotros, imagino que vosotros tenéis un vídeo y lo que me estabas contando, ¿no? De la gente que comenta el típico de la pantoja y no sé qué, no lo analizáis en tiempo real. Vosotros ralentizáis mucho la imagen. A ver, estamos en detalle. Sí y no, te explico. Desde luego que tenemos entrenamiento para trabajar a tiempo real y saber qué es lo que pasa. Pero una cosa es lo que tú sabes como técnico y otra cosa es lo que tienes que llegar a demostrar en un juicio, en una pericial. En esa segunda fase, ahí sí que hay que ralentizar y que ver muchas más cosas, ¿no? Pero para entender qué es lo que puede pasar, ya te digo, en una formación de 100 horas, por ejemplo, cualquiera puede tener la habilidad suficiente para detectar la mayoría de cosas. Otro tema diferente es cómo lo demuestro. Esto ya es más complejo. ¿Cómo convierto esto en un medio probatorio? Esa es la parte más compleja. ¿Y cuál es un poco el perfil? Me dices que entre el 2020 y el 2021 creció un 200% la gente que se interesa. ¿Cuál es un poco el perfil de persona? El perfil es curioso porque hay dos vertientes muy identificadas. Una, profesionales que quieren tener una segunda vía de trabajo. Hay, por ejemplo, muchos policías. Por ejemplo, yo también quiero hacer periciales y quiero hacer mis cosas, ¿vale? Hay personas incluso relacionadas con el mundo jurídico. Y luego estudiantes, sobre todo de criminología, hay un montón, ¿vale? Claro. Estudiantes de derecho, estudiantes relacionados con la psicología, algunos también. Pero va un poco, digamos, estos dos perfiles. El que está estudiando y quiere ir a tener una opción más, o el que ya trabaja y quiere profesionalizarse y quiere también tener una segunda vía de ingresos, o hay un porcentaje más pequeñito, que estaremos hablando de un 25% de personas que dicen, bueno, quiero cambiar mi rumbo. Y veía, y ya vamos acabando porque no te quiero robar más tiempo, vosotros sois los únicos que tenéis una certificación oficial a nivel europeo. No se trata de certificación oficial, se trata de práctica, es decir, no es que haya una entidad que te haya certificado para tal, sino que no hay ninguna otra entidad de investigación y desarrollo que te pueda acreditar con documentación oficial que trabaja de oficio, que está siendo llamada. Pero sí, en Europa, digo en Europa porque no conocemos fuera de Europa, no lo sé. La única entidad que trabaja de oficio en este tipo de periciales somos nosotros. A nivel... Y lleváis 12 años, me habíais dicho. En total, sí, desde que se fundó la primera de las entidades, a día de hoy unos 12 años. Tenéis sede en Barcelona, ¿no? Sí, pero trabajamos por toda España. Pues, Óscar, te agradezco muchísimo toda la información.